Hola amigos de Cine Garage, vamos a hablar de Madame o La Madame, una película que estrena este fin de semana, dirigida por Amanda Thurs, que ella misma hace el guión de esta historia, que va dando vueltas de una manera bastante divertida. Es una comedia ácida, casi una sátira que ataca, por supuesto, a las clases acomodadas de Estados Unidos. Seguimos aquí a un matrimonio que está viviendo en París. Él tiene que vender un cuadro muy valioso y pues depende de varias juntas, de varios arreglos para que ese cuadro se consiga vender con el, digamos, con el agente indicado y que él pueda conseguir dinero para llegar a prolongar la vida acomodada y fácil, prácticamente resuelta, que ha tenido hasta ahora. Ella, pues es una mujer igualmente pretenciosa, ¿no? Muy ubicada en esas altas esferas en donde todo lo que los demás piensen importa, en donde las apariencias son mucho más importantes que el verdadero contenido, y de repente ella, especialmente interpretada por Toni Collette, que está yo creo que en un momento muy fino de su carrera, en una especie de muestrario en donde nos está ahora sí enseñando que puede hacer todo tipo de papel. Su personaje se llama Anne, el personaje de él es Bob, interpretado por Harvey Keitel, también con una fineza y con una puntería muy certera. Ella, en una cena que está organizando justo para poder empezar a relacionarse con estas otras altas esferas en Hollywood, y en donde va a estar presente un personaje que su esposo Bob necesita para poder vender el cuadro, cae en cuenta que al momento en que su esposo invitó a uno de sus hijos, a un hijo ya mayor de otro matrimonio, a la cena, en la mesa se van a sentar 13, lo cual a ella le causa una contrariedad terrible porque es terriblemente supersticiosa. En consecuencia, llaman a digamos, a su jefa de casa, Rosy de Palma, en el papel de María, que hace un trabajo realmente bueno. Yo nunca la había escuchado hablar inglés con esta fluidez, bueno, un acentazo que además tiene que ver con el personaje, ¿no? Y llaman a esta otra madame, a María, para sentarla en la mesa y que en lugar de tener 13 comensales sean 14. Y eso, por supuesto, a la hora de disfrazarla, a la hora de darle indicaciones para que no conviva con la gente, que guarde la compostura, que no se involucre mucho en el asunto, ya simplemente es un adorno para romper la maldición de los 13 sentados a la mesa, a la que ya le temen mucho. Por supuesto, eso es el detonante para que toda la gente que está en esa mesa, una cena completamente pretenciosa, ¿no? Muy orgullosa de sí misma, vacía, que no tiene ningún tipo de sentido. Esa mesa empieza a fracturarse conforme María va entrando a la conversación, a veces impulsada por su propia curiosidad, a veces también por un poco de malicia. Por supuesto, el alcohol ayuda mucho, y acaba relacionándose con un personaje determinante para Bob y la venta que quiere hacer de ese cuadro. Ahí tenemos la película en los primeros 10-15 minutos, no les estoy echando a perder mucho, porque a partir de ahí lo que hace, alargando los papeles asumidos en la mesa, la película es ir atacando estas pretensiones, esta necesidad de aparentar, esta necesidad de vivir cómoda y relajadamente, o necesidad que creen tener estas personas, para empezar a criticarlas y empezar a puntualizar puntos débiles en estas estructuras sociales de la burguesía que vende arte, que compra arte, que comercian con cosas completamente inútiles y vacías. Y María va jugando un poco el papel de la brújula a través del cual nosotros vamos entendiendo lo que ocurre entre ellos. A veces la película, especialmente al principio, se parece mucho al planteamiento de Beatriz Sattiner, esta película con Salma Hayek, en donde más o menos se nos contaba alguna situación parecida, que también tenía que apuntar mucho de crítica hacia las clases muy acomodadas en la California contemporánea. Poco a poco la película, como les digo, va mutando a una situación en la mitad mucho más parecida, y esto va a sonar chistoso. Se trata de una comedia, se trata de una sátira, se parece mucho más a Escuela de Vagabundos, aquella película de Pedro Infante, en donde también este personaje que se inserta en donde no tiene que estar, que sale de todo tipo de contexto que la familia tiene controlada, empieza a tomar algo de importancia en las relaciones de esa familia hacia afuera. Una película que además Mauricio Garcés volvió a hacer en El criado malcriado de una manera también muy simpática, ¿no? Este personaje al cual todo mundo desprecia, que acaba dándoles una lección
a los patrones, ¿no? A los dueños de la casa, a los dueños del capital, a los que pagan. Aquí la lección no la da María en realidad, la da la película en sí. Me llama mucho la atención y fíjense, conforme la película va progresando, cómo a la hora de hablar de las historias que le gustan a la gente, así generalizado de esa forma, se habla en la película de que a nosotros nos gustan los finales felices, que hay que contar ese tipo de historias, que el amor es el que triunfa, bla, 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 que es además una plática que se desarrolla incluso dentro de la mesa, en esa primera escena en donde se dispara todo. Y la película, conforme María se va dando cuenta del tipo de gente con el que ha estado conviviendo, del tipo de persona nefasta e infame que es su queridísima patrona, de la persona con la que está casada, esta patrona, de lo vacío y de lo futil que es esta sociedad en la que ella ha estado trabajando creyendo que es feliz. Ella misma se va dando cuenta y nos va haciendo ver a nosotros pues, que la felicidad incluso de la que ellos mismos hablan en las películas que ellos mismos ven, tampoco llega a existir y probablemente nunca haya existido. Y la película, a fuerza de insistir en que a la gente nos gusta el final feliz, nos va enseñando otra cosa, nos va metiendo en la sensación de María, que les digo, se da cuenta de todo esto y que no termina necesariamente muy contenta con la solución o con el fin de la narración dentro de la película, porque en realidad no hay una solución. Entonces, la película incluso acaba criticando ese tipo de pensamientos y, por supuesto, acaba diciéndonos en nuestra cara que somos unos vacíos, que nos fijamos solamente en las apariencias, que no volteamos a ver a la gente, y lo hace sobre todo de una manera muy ligera, muy simpática, todo en los hombros de Rosy de Palma, que creo que hace un muy buen trabajo. No es una película que vaya a transformar ni el drama ni la comedia, que vaya a quitarnos, ¿no?, un gran peso de encima, pero tampoco es una película que nos lo vaya a echar, y eso se agradece mucho. Entonces, chéquenla, fíjense mucho en cómo van manejando esta idea del final feliz y cómo la película poco a poco va caminando hacia el lado contrario. Creo que es un ejercicio interesante, creo que les queda muy bien y creo que es una película que vale la pena ver en estos momentos. Ahí se las dejo, Madame o la Madame, depende cómo la hayan puesto en México. Con Toni Collette, Harvey Keitel, Rosy de Palma son como el trío principal. De hecho empiezan Harvey Keitel y Toni Collette la película andando en bicicleta por París. Amanda Stairs es la chica que escribe y que dirige. Espero sus opiniones.